Hola a todos. Muchísimas gracias por venir a pesar de todas estas circunstancias, de la lluvia. Estamos muy felices de estar aquí, poder presentar las novedades de Escritura entre las nubes en la 33 Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, yo les voy a presentar a continuación todos los libros que hemos editado desde la última Feria del Libro, que fue el año pasado a final de mayo. Como saben, no sé si saben que Escritura entre las nubes es una editorial y es una empresa canaria en la que adoramos los libros que nos elevan hasta las nubes y también adoramos las sonrisas de nuestros escritores cuando escriben con nosotros y vuelan con nosotros entre las nubes. Este es un poquito nuestro lema, ¿no? Hacer felices a los autores y al público con la lectura. Yo para este acto he dividido la presentación en géneros y vamos a empezar con poesía, ¿no? Entonces les voy a leer un poquito de cada libro. Este es el primer libro, el de Margarita Santana de la Cruz, se titula Abecedaria, y les leo un pequeño poema. Y dije nunca más, y el universo se ofendió. Por eso me ha lanzado este día una tormenta de infinitos, para que sepa y mastique mi soberbia. Como digo, este libro está en Abecedaria y esta autora también tiene con nosotros otro libro que se llama Geografías en 3 movimientos. Tenemos un libro de haiku escrito por Dioniso Álvarez Martín, y les leo un haiku de este libro que se titula Canta el agua. En el estanque las costillas de Adán duermen sin Eva. Como ven, también empezamos con feminismo, ¿no? Un poquito de feminismo. Otro libro es el de Diego López, El sueño de tu mirada. Y dice así: hay esperanzas que sobreviven a tu larga ausencia, cuando el guiño de tu inocente adentro acaricia la melancolía de mis pasos, cuando te imagino y los días no mueren inevitablemente. Luego tenemos La otra mirada y he elegido el poema Cómo sonreír, de José Manuel Fernández Febles. Dice así: tan necesario, ¿no? Sonreír. ¿Cómo sonreír en este amargo, oscuro atardecer, de un silencioso otoño con los labios vacíos, víctima de un misterio por Cronos devorado, al cruzar por las fechas agitadas de otro tiempo desierto? Luego terminamos poesía ya con un pequeño poema de Pilar Herrera Jimeno, de su libro Quemando rastrojos, poemas del desarraigo. Dice así: despojada, desnuda como un árbol, contemplo mi otoño. Hojas en tonos ocres reposan bajo mis brazos. Solo yerguen sus cuerpecillos, los ídolos del pensamiento, en ese tiempo cibernético que invita al sueño, espacio en cuyo ámbito solamente habla el silencio. Y seguimos con Tenerife en la retina, de Clara Isabel Rufino Vaquero, un poema dedicado a Tenerife. Se llama Mi isla. Mi isla es un sueño de lava fría, de parajes ficticios es la dueña, con riscos valientes, pinocha y breña, la tierra abrazada que el mar ansía. Mi isla es el canto de una folía, y es tenderete y gente risueña. Mi isla es una maga tinerfeña y una murga en el carnaval de día. Mi isla de Tenerife es un charco de aguas cristalinas y acuarela, tabaiba dulce, cardón y retama. Es lagarto, perenquén y pardela. Mi isla es cálida piel de tamarco. Tenerife es la isla del que ama. Y este libro lo vamos a presentar en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste el 17 de diciembre, por si quieren ir, están invitados. Ahí hay 120 plazas porque es un teatro y hay medidas de seguridad, o sea que podrían ir, y la cultura es segura, como les digo. Bueno, pasamos al género del relato y hemos publicado bastantes libros de relato. Uno de ellos es Biofragmentos, la vida en 700 palabras, de Felipe Morales,
Y es un libro sorprendente, emotivo, con personajes singulares e irresistibles que nos hablan desde una verdad profunda que habita en las entrañas del ser humano. Este libro incluye ilustraciones a todo color, como esta que ven aquí, de Toni Santana Chacón. Les leo un fragmentito del primer relato. Dice así: a puntito de cerrar el vuelo y quedarse en tierra. Señora, la percibió la auxiliar. A puntito de escacharte la cabeza. Si eso hubiera llegado a pasar. Piojosa. Casi le suelta a ella. Pero no pasó. Y suspiró aliviada cuando la chica le dijo: su avión va con retraso. Sí, mi vida siempre va con retraso, se recriminó a sí misma. Nunca llego a tiempo, la última en todo, siempre agotada, siempre ciega, y luego los lamentos. Aunque esta vez el retraso me viene bien. Menos tiempo para estar con la bruja de mi suegra. No, fíjate. Bueno, son relatitos casi todos con mucho humor. Otro libro de relatos es Desde la ventana, de Luz Elba García, y son relatos muy tiernos, como este fragmento que les voy a leer. Dice: me acuerdo de él casi todos los días. Esto es lo que más me enfada. Y cuando está toda la familia reunida, les oigo entre ellos reír diciendo: ¿hoy no ha preguntado por el gato? Si se lo comento a Eva, me dice que hace mucho tiempo que se murió, pero yo no me lo creo. Es un hombre que se supone que tiene trastornos mentales y la familia pues lo torea mucho, ¿no? Otro libro de humor es La pesadilla que se muerde la cola, de Ana Beltrán, y son realmente pesadillas que tuvo la autora, que las literaturizó un poquito, ¿no? Y les leo un fragmento de una pesadilla. Dice: ignoro cómo fui a parar a la cafetería en la que me encontraba, pero lo cierto es que estaba allí, sentada ante una humeante taza de chocolate y enzarzada en una acalorada discusión con mi amiga Loli. Mira, chica, le dije sin poderme contener, ¿no te parece que ya está bien de coger la taza más llena? Siempre haces lo mismo. Te botas a cogerla como si llevaras una semana sin comer. Ten un poquito de educación, ¿no? Por favor. Yo no tengo la culpa de que los reflejos te anden fallando, dijo Loli, que era lo más de lo más. Y por si no lo sabías, yo de educación ando sobrada. Y de glotonería también, le dije claro y alto, que para eso tenía bien prestas mis cuerdas vocales. Empiezo a dudar de si estás aquí para hablar de temas de actualidad, del porvenir incierto o por el placer que el chocolate te proporciona. Bueno, es un libro muy ligero y sobre él Jesús Castellano ha dicho que la humana protagonista se muestra desnuda, sin presumir de sus virtudes ni lamentar en demasía sus pecados. A veces se muestra malvada, a secas, sin motivos evidentes, y otras veces, como en este caso, tocada por la envidia o por la gula, ¿no? Y ahora vamos a pasar al género de la novela y de las memorias. Este libro, Adopción, es muy duro porque narra dos experiencias reales, totalmente reales, que sucedieron, y es casi periodístico el libro porque lo cuenta un poco literaturizado, pero cuenta todo lo que pasó, ¿no? Habla de la adopción ilegal por parte de dos parejas españolas guiados por intermediarios y la corrupción, engaño y chantaje por parte de un grupo de autoridades y otras personas sin escrúpulos. O sea, son adopciones ilegales que se están haciendo. A veces puede salir mal y otras veces puede salir bien. En este caso hay dos ejemplos. Una sale perfecto pero por los pelos, y otra es lo que sufren esos padres que quieren adoptar, no se lo deseo a nadie. Es lo que les digo yo en la contraportada, dice: nadie que lea este libro querrá verse envuelto en situaciones parecidas a las que sufren sus protagonistas, porque viven en la piel, en su piel, verdaderos momentos de desconcierto y angustia. Ángel Nasco dispone de ingredientes, conocimientos y documentación para crear una buena novela, y así, mientras teje esta ficción con ingenio para provocarnos impotencia y enfado, logra crear una intensa trama con dos historias paralelas que engancha bastante, la verdad, al lector hasta su agridulce desenlace final. Seguimos con otra novela, está totalmente distinta porque es de muchos tiros, hay muchos que mueren aquí, y en un momento dado el personaje protagonista dice que habla de la dualidad, ¿no? La dualidad siempre
Está presente en nuestras vidas el bien y el mal, el éxito y el fracaso, el valor y el miedo. La vida es un acantilado. Los que están arriba luchan por no caer y los que están abajo luchan por subir. Esto nos lo dice el narrador del acantilado en esta novela policíaca de intriga de Francisco Morales Domínguez, que vio la luz por primera vez en 2005 y que ahora nosotros, Escritura entre las nubes, la hemos editado otra vez, pero en una edición diferente, muy corregida y revisada. Seguimos con uno de nuestros autores más prolíficos. La prosa de Paco Alcaraz en La Catedral Rosada, El robo de las joyas de la Virgen, es una prosa que atrapa de inmediato al lector. Lo más original, a mí me encantó el prólogo, porque en el prólogo ya se ve que el libro es todo una completa ironía, porque en el prólogo se nos advierte de que las páginas que siguen han sido escritas por un mono adiestrado. O sea, que el autor se ridiculiza a sí mismo, ¿no? Se toma todo con mucho humor. Y aquí se intuye el carácter irónico, paródico y hasta burlesco de una trama muy compleja. Esta se desarrolla en el transcurso de unos carnavales tinerfeños y al final de la dictadura del general Francisco Franco, con el telón de fondo del acoso de un sindicalista por parte de la policía. En la ficción se entrelazan con maestría amores y traiciones de una serie de personajes que representan las dos caras de la misma moneda, la represión de los perseguidores y la de los perseguidos. Realmente yo creo que este libro pues, nos impulsa a reflexionar sobre la condición humana. La maldad del individuo aflorará siempre, ya se encuentre inmerso en una dictadura, en una incipiente democracia o en una democracia estable. Es decir, en cualquier sistema aflora la maldad. Esto es lo que parece querer expresar su autor, quien describe los tiempos de Franco a través de su protagonista como, y esto es textual del libro, una burda e interminable comedia que, puesta en escena, resultaba tragedia, bobería siniestra, mentira abominable, crueldad delirante, noche trágica. Así que no se pierdan este libro, que lo tienen ahí en nuestra caseta. Luego también otra novela radicalmente distinta y que trata un tema muy polémico es La princesa de los sueños perdidos, porque trata el tema de la prostitución, como pueden intuir a lo mejor por la portada, no sé. Sin embargo, lejos de convertirse realmente en una obra de denuncia periodística, que es lo que me sorprendió cuando yo recibí el manuscrito y se lo dije al autor. Claro, yo digo, si tocas el tema de la prostitución, debe haber siempre una denuncia, desde mi punto de vista. Pero no, aquí no hay denuncia, ni tampoco hay ningún alegato reivindicativo, sino que se muestran los personajes sin juzgarlos en ningún momento, con sus circunstancias. Retrata sus sentimientos y emociones y nos cuenta, al final, lo que nos cuenta no es el tema de la prostitución, sino una arrebatadora historia de amor. Es como un Pretty Woman en novela, ¿no? Pero a mí me removió mucho las tripas porque yo este tema lo trataría siempre un poco con denuncia, y quizá por eso te remueve más, porque se ven los personajes tal cual, personajes que existen, que están ahí, ¿no? Tanto la mujer que decide prostituirse por las razones que le impulsan a ello, como el proxeneta que contrata a esa mujer y como los clientes que van a ver a esa mujer y cómo uno de ellos puede llegar a enamorarse hasta límites insospechados, ¿no? Seguimos con una escritora que ahora mismo está en Australia y ya de ella hablamos antes porque tenemos 2 libros de ella, Quemando Rastros, era su poemario, Poemas del Desarraigo, porque ella vive a caballo siempre en Australia, entre Australia y Tenerife. Y esta es una novela muy diferente a todas las que hemos visto hasta ahora porque es intimista y se sumerge en una narrativa contemporánea en la que afloran temas como la familia, el amor, la amistad, la independencia y el modo en que nuestros propios patrones mentales inciden en las decisiones de las personas. En esta novela te llevas a preguntar, te hace preguntarte, ¿somos un producto de nuestras circunstancias personales o nos forjamos nuestro destino a partir de nuestros condicionamientos mentales y el modo en que los superamos?
Y también te lleva a preguntarte, ¿qué significa convivir con una enfermedad discapacitante y un horizonte de muerte prematura? Porque es el caso de la protagonista, ¿no? Una enfermedad que sabe que se va a morir y está en constante lucha por superarse, ¿no? Es una novela de superación también. Seguimos con otra autora bastante prolífica, porque ya hemos presentado un libro de ella y presentamos ahora el segundo. Este libro nos llegó hace unos días de imprenta, se titula Los dos somos culpables, la nueva novela de Ana Beltrán. Se basa en hechos reales, todo lo que cuenta en la novela, a pesar de lo increíble que parezca y de lo espeluznante, pues pasó aquí en Tenerife, ¿no? Y está basada en hechos reales y el tema es el amor. Yo diría un amor un poco, no muy puro, ¿no? Ese sentimiento que llega a la mayor parte de la gente y lo hace, por lo general, más de una vez en la vida. Y casi nunca se muestra con idénticas características. Esto es lo que le sucedió a Dulce María Pires Bencomo. El segundo fue mucho más intenso que el primero. Les digo porque es muy demoledora la novela, porque la madre es infiel. La madre, para decirlo con palabras claras, se enrolla con el marido de su hija. Entonces remueve mucho también, ¿no? Porque es un poco inconcebible que una madre pues esté con el marido de su hija. Pero bueno, en la novela se explica por qué pasa eso, ¿no? Y hasta llega a entenderlo. Entonces, dice Dulce María Bencomo, que es la que narra, pues sí, su segundo amor fue más intenso que el primero, que es el que le llevó a este segundo amor tan extraño, tan retorcido, y le llevó a la más absoluta y desesperada desesperanza. Sufrió durante toda su vida, ¿no? Y también a albergar otros sentimientos igualmente intensos, como son los celos, el odio e incluso la envidia. Son otros temas que también trata Ana Beltrán en sus pesadillas, pero los trata con humor. Y claro, todos ellos entran en la lógica de este tipo de enamoramientos, agravados en esta historia por esta inesperada infidelidad de la que les hablo y por lo que tiene de aberrante, ¿no? Realmente es bastante aberrante, pienso yo. Pero bueno, como vemos aquí, aquí se ponen los personajes tal y como son, en su crudeza y sin juzgarlos. A lo mejor los estoy juzgando yo, que no debería, pero ustedes léanlo y júzguenlo o no júzguenlo, disfruten de la literatura. Esta es de Inmaculada Márquez Osorio y es un libro sobre el devenir del tiempo y la vida eterna. Se plantea la posibilidad de eso, de qué pasaría si pudiéramos vivir eternamente, ¿no? ¿Se lo han planteado alguna vez? ¿Qué pasaría si pudiéramos ser inmortales, ¿no? Pues habla de eso, te hace soñar un poco con la mente, ¿no? y pensar en posibilidades inimaginables. Tiene un halo envolvente y onírico gracias a un encuentro y fusión entre realidad y fantasía en una trama hechizante, ¿no? Se cuenta la historia tras la lupa de una niña que intenta realizar la tarea de clase y así la autora también va esbozando hechos históricos que sitúan a nuestras Islas Canarias como el centro de diversas encrucijadas y misterios. Seguimos con otra novela, también muy diferente. Está escrita por Erika Kronaviter, que es una escritora de bastante prestigio en Austria, y aquí contamos con una traducción de una escritora cubana que se llama Olga Guevara. El título de La Laguna alude a que se habla del accidente que hubo en Tenerife en los rodeos, ¿no? Hace muchos años. Es un libro maravilloso, sin sentimentalismo, sobre el conflicto entre amor y libertad, responsabilidad y tolerancia, y al mismo tiempo es una cautivadora novela acerca de una misteriosa desaparición. Cuando era una niña, su padre le había enviado una postal desde Grecia con aquellas mismas palabras: aquí los corazones no son tan duros como en el norte. Entonces ella no sabía lo que significaba aquella frase, no lo entendió. Y la madre
solo hizo una observación críptica, lacónica, que Elena, que es la protagonista, no entendió. Años después, siendo ya una joven adulta, la protagonista, Elena, había entendido que la postal en realidad no estaba dirigida a ella, sino a su madre. Realmente esta es la búsqueda de la hija al padre desaparecido, ¿no? Y en esta novela, Erika Kronaviter cuenta la historia de una joven familia en la Viena de los años de la década de los 60 y del amor también entre Hanna y Beppo, que fracasa ante la realidad cotidiana y de las normas sociales. Pues lo típico de una madre que se queda embarazada en esos tiempos, sin estar casada, pues todo lo que conlleva vivir ese amor a escondidas y con una hija también, ¿no? Luego pasamos a un tema muy truculento y habla de un tema del que ya les he hablado, de la prostitución, pero aquí sí está escrito a modo de denuncia, porque realmente lo que aquí se cuenta es muy, muy duro. Porque no solo es una prostituta que decide voluntariamente prostituirse, sino que aquí vemos matrimonios pactados, trata de blancas, violencia, corrupción, cárcel, soborno, extorsión, aunque también la autora se detiene a cuestiones que encarnan valores positivos como el amor, la amistad, la valentía, la denuncia y la justicia. Nadie me dirá quién soy es una novela trepidante y estremecedora que no podrás dejar de leer y con la que su autora irrumpe con fuerza en las lides literarias. Es su primera novela, aunque ella también ha participado en los 2 libros que tenemos de relatos, porque fue alumna del taller de escritura que impartía en Lanzarote. Y bueno, es otro libro que realmente les recomiendo. Como ven, hay mucha variedad, ¿no?, en nuestro catálogo. Tenemos otro libro también muy diferente, Memorias de papel, que ha visto la luz hace poquito, de Pablo Martín López, y entra dentro de lo que llamamos memorias, y el autor se enfrenta a su propia vida, a sus propias memorias. En el prólogo se desvela esto, que todo lo que cuenta está basado en su vida real, ¿no? Por eso puede en algún momento cualquier persona identificarse, ¿no?, porque son fragmentos de vida de una familia que podría parecerse a la tuya. Y el autor les invita a que lo descubran, a ver qué analogías hay, porque es una familia muy grande, de un matrimonio con 11 hijos, y se narra pues todo lo que le pasa a esos 11 hijos, ¿no? El objetivo ¿cuál es realmente? Reivindicar la figura del padre y de la madre. Porque esas figuras, la materna y la paterna, es lo que hace que los hermanos nos mantengamos unidos, ¿no? Se mantenga la unión familiar. En un mundo tan cambiante, tan convulso, es necesario afianzar valores que permitan al individuo adaptarse, preservar su esencia dentro de la colectividad. Para ello, aquí se defiende la función de la comunicación como vehículo indispensable del conocimiento y de acercamiento a la verdad. El recuerdo compartido pretende arrojar luz sobre realidades particulares, a veces descontextualizadas, a veces desenfocadas, con la intención de remover conciencias. Aunque ahora lo que les he dicho parece así como muy teórico, pero la novela se lee muy bien porque tiene un estilo muy ágil y te va metiendo en todas esas escenas muy cotidianas de la vida diaria de una familia realmente muy pobre que tiene que salir adelante, que los hijos tienen que ayudar con los cultivos, con la tierra. Casi ninguno estudia, solamente uno, pero gracias a un cura, que el cura está pendiente de darle una beca y es el que tiene talento, que luego es el que escribe el libro, pero todos se van quedando atrás por estas dificultades económicas, ¿no? Entonces, la verdad que hay un abanico de personajes muy grande, desde una persona que es cleptómana, pero por las circunstancias que vive, de maltrato de su pareja también, le llevan a tener esas crisis nerviosas, ¿no?, que provocan eso. Entonces, realmente es muy completa y se lee muy bien y te atrapa bastante.
Este género de memorias, como ven, lo tenemos bastante, porque el de Nadie me dirá quién soy, que era el de la prostitución, también está escrito como una memoria. Es una persona que al final de su vida decide escribir todo lo que le pasó, ¿no? Entonces, están entrelazados novela y memoria en estas obras que les he comentado. Ya es directamente una autobiografía escrita con la intención de especular qué vivió la autora. Y yo pienso, lo digo en el prólogo, que sí, que creo que la vida de Balbina Riviero sin duda merecía ser contada, pero creo que realmente ella ha sido muy valiente por todo lo que cuenta ahí, porque hay una parte, para mí la parte más interesante, quizá a lo mejor más morbosa, pero es la parte de los malos tratos que ella sufre por parte de su marido. Y lo bueno que está aquí es que se salvó, porque podía no estar, porque en alguna ocasión estuvo a punto de perder la vida, ¿no? Entonces, ella ha sido muy valiente a publicar todo eso. Yo cuando hablaba con ella le decía, si lo publicaras en forma de novela, tal vez podrías contar incluso más. Pienso que la novela es un género que te permite ser autobiográfico de forma que no tengas miedo a hablar. Por ejemplo, aquí no vemos sexo. A lo mejor una novela, si se esconde detrás de un personaje, sí podría haber. Pero ella sintió esa necesidad de escribir para contextualizar su obra también. Y ella también aquí nos habla de cómo fue escribiendo sus libros. Y la última parte es muy interesante porque nos cuenta cómo se fue metiendo en el intricado mundo literario de Canarias y cómo fue sacando sus libros adelante. Tiene una trayectoria literaria muy potente, con muchísimos libros publicados, más de 20 libros, o igual me equivoco, tiene muchísimos libros. Pero entonces te va contando del origen de cómo publicó este libro, cómo le fue, y al final hay un interesante anexo fotográfico donde se ve bastante la vida cultural de Tenerife, ¿no? Y de Canarias, de actos culturales donde ella asistía, donde sus presentaciones, que está también muy interesante. Entonces, como diría Orwell, para mí esta novela es un acto revolucionario en una época de engaño universal. Ella lo que ha querido aquí es contar en esta autobiografía su verdad, ¿no? Esta ha sido mi vida, esta soy yo, y aquí estoy. Que también es una necesidad que hay de muchos autores de Canarias, lo palpo, porque muchos autores, aquí tengo uno mismo que siempre me dice, es que mi poemario no es conocido. Es que es muy difícil llegar al público, ser conocido, es muy difícil. Entonces, aquí ella hace un canto de decir, pues mira, aquí estoy, y esto es lo que tengo, y esta es mi vida, y esto es lo que he publicado, y este es mi trabajo, ¿no? Es un acto de reivindicación y de autofinanciamiento, ¿no? Que creo que es necesario, ¿no? Porque a veces no se reconoce lo suficiente todo lo que se publica aquí y todos los autores las obras tan buenas y tan creativas que hay en las islas. Bueno, pues vamos a pasar ya ahora al género del ensayo, a ver si dentro del ensayo tenemos este libro, Entre el cielo y la tierra, el destino de una célula. Ya se imaginan por dónde va. Es de Olga Rosa Servando y reflexiona sobre el álgido tema del aborto inducido. Según la autora, en el debate sobre el aborto inducido existen controversias de diferentes caracteres, pues además de las religiones están las científicas, las sanitarias, las socioeconómicas, culturales, jurídicas y éticas. Pareciera que todo el entramado social está involucrado de alguna manera en tal hecho, aunque en última instancia siempre estará la decisión personal, en la que a veces no les permitirá a la conciencia ejercer su función principal, acallada su voz, a menudo con pesar, por razones consideradas en ese momento más fuertes. La autora lo que aspira con este libro es lograr una reflexión serena y lo más justa posible sobre la vocación de una célula por convertirse en un ser humano. Hemos tenido la suerte de poder editar 2 libros, el autor aquí también está presente, de Aurelio Javier Fernández García, y este libro fue muy placentero también de
de editarlo durante la pandemia, mientras estábamos todos confinados. Yo tenía mucho trabajo, entonces estaba muy contenta porque estaba muy entretenida, ¿no? Y este fue uno de los libros que edité, que corregí y maqueté durante la pandemia, ¿no? Se titula Crónica documentada del IES Viera y Clavijo, 50 años de historia, durante el confinamiento, quería decir, no pandemia, que la pandemia sigue, desgraciadamente. Bueno, con una narración sencilla, recoge las primeras referencias normativas del instituto, muestra las semblanzas biográficas de los directores y directoras, comenta numerosas actividades que se han organizado, recuerda los aniversarios de don José Viera y Clavijo y alude a las relaciones del centro educativo con otras instituciones, entre muchas otras. Tenemos otro libro también en el que participa Aurelio, que es La última lección, 25 años de vida del IES Viera y Clavijo. Un libro sumamente interesante porque hay cada uno de estos escritores que son profesores, que han sido profesores del Instituto Viera y Clavijo, exponen una ponencia magistral para sus alumnos ya cuando se van a ir, cuando en el día de la entrega de la orla. Ellos tienen desde hace 25 años un acto precioso y para despedir a sus alumnos lo hacen con una ponencia en la que recomiendan ciertas cosas, ¿no? Entonces, en esas ponencias cada uno se luce con su mejor sabiduría y se nota que están preparadas durante todo un curso. Son como pequeños ensayos que cada profesor se va preparando, ¿no? Entonces, la verdad que son muy variadas y refleja la sabiduría en esta fiesta de despedida del alumnado que emprende su vida fuera del centro. Los tenemos también en la caseta, estos libros, los pueden ojear y mirar, y también te invito a que digas algo si quieres, ¿no? Pero sí les animo a que echen un ojo en nuestra caseta y vean todos los libros. Seguimos con otro ensayo, Frente a los Mambises, Cuba en el diario de Mariano Berceo, de José Luis Domenech Berceo y Aldo Daniel Naranjo Tamayo. Es una obra sobre la Tercera Guerra de la Independencia de Cuba, 1895-1898, en un ejercicio de contraste entre el libro de José Luis Domenech Berceo, Fragmentos de una vida, que recoge el diario de su abuelo, Mariano Berceo Laguna. Él una vez se encontró ese diario por casualidad y le pareció una obra tan impresionante que decidió recogerla, ¿no? Y esto se combina con el escrito de este otro autor, de Aldo Daniel, que hace una historiografía y que incorpora las notas históricas pertinentes, todas ellas a pie de página, ¿no? Un libro muy interesante por esa variedad también de estilos, ¿no? de los dos autores. El diario más cercano y luego la parte más técnica, ¿no? Infantil y juvenil. Y bueno, este libro, Abeja y Flor y Lilú, tiene dos portadas, son dos relatos y por un lado hay una portada y por el otro se le da la vuelta. Y bueno, son dos libros, dos cuentos reivindicativos, completamente reivindicativos, pero escritos con muchísima ternura, con mucha emoción y con unas ilustraciones muy bonitas, muy cercanas, que imitan el estilo de los niños, con recortables y todo. Y el primer relato, Abeja y Flor, conciencia a los niños de la necesidad de cuidar a las abejas, conciencia a los niños y a la población en general, los niños para que a su vez conciencien a los mayores, ¿no? Porque son los niños los que tienen ese poder de concienciarnos a nosotros. Y se calcula que la tercera parte de los alimentos humanos son polinizados por estos insectos, entonces si se pierden las abejas probablemente nos extinguiremos. Se queda muy claro en el relato, pero de una forma muy bonita, con muchísima ternura, con una historia de amistad entre una abeja y una flor. En el segundo, en Li y Lu, la autora Elena Sicilia nos narra la historia de una niña que se cría sola, con la única compañía de un perro, que se llama Lu, y es su mejor amigo. Y es una niña muy pobre, que no tiene casi nada para comer, pero tiene algo muy importante, que es su imaginación.
Y gracias a su fantasía, pues es muy feliz y es capaz de transformar su dolorosa realidad por una realidad ficticia en la que ella está inmersa en experiencias inolvidables, ¿no? Un trozo de papel pues puede ser toda una experiencia para un niño. Puede convertirse en una cometa y en muchos juguetes, ¿no? Eso es lo que se reflejan en estas dos obras, que tratan de concienciar a los niños de forma sutil para que ellos a su vez nos ayuden a cambiar el mundo, porque los niños son el motor, los que tienen que cambiar este mundo, ya que nosotros no hemos sido capaces de cambiarlo, ¿no? Seguimos con cuentos para niños. En este caso es un mismo libro, pero dos versiones. Y más que concienciar, aquí lo que se intenta es hacerle ver a los niños que pierdan el miedo, pero también puede servir para cualquier persona mayor que tenga algún miedo, que quitemos los miedos, que nos despojemos los miedos, que los tiremos por la borda porque no nos llevan a ninguna parte. Lo único que hacen es bloquearnos y no sirven para nada. Entonces, lo que hace el autor José Rodríguez Riverol es enseñarnos que el miedo es un ladrón de oportunidades, un expropiador de sueños, un nudo en la dicha, es la niebla que oculta el arco iris. Y así, a través de este relato, Héctor José Rodríguez Riverol nos va dando pautas para sortearlo y lograr caminar felices por los laberínticos trayectos de nuestra fabulosa existencia. El autor me dio una primera versión que era muy elaborada, con un lenguaje barroco, lleno de poesía, muy bonito, y yo le dije, me encanta, pero esto es un libro, no lo veo para niños, porque yo lo empecé a leer en los talleres que imparto para niños, y los niños como que se aburrían un poquito. Digo, tendría que ser un poquito mayores, ¿no? Se los recomiendo como a partir de 12 años o 14. Entonces le dije, pero la historia está genial. ¿Qué te parece si haces una versión en la que dejes lo que es la historia, el argumento, y te quedes con esas metáforas tan bonitas que tienes, pero en plan sintético? Y me dijo, bueno, pues vale, pues hazlo tú. Entonces me dejó el muerto. Y entonces esta versión se la hice yo. Es una versión adaptada pues para niños como Daniel, que es muy sencillita. Están los mensajes de la obra y las ilustraciones, y es un libro que también lo pueden colorear. Tiene todo dibujos muy grandes para que lo colorees y te quedes con el mensaje de la obra. Entonces yo les recomiendo las dos. Esta lo pueden leer los adultos. Digamos, lo podemos comparar con una obra como El Principito, que a lo mejor se la das a un niño y sí, se queda con una primera imagen de lo que quiere transmitir, pero hay cosas que no llega a entender. Y bueno, una obra para leer, releer y quedarse con esos mensajes tan bonitos que tiene, que siempre, ¿quién no ha tenido alguna vez un miedo? Todos tenemos algún miedo, ¿no? Hay que quitarse los miedos. Entonces, eso es lo que hace Héctor, ayudarnos a quitar esos miedos con este libro para niños y para todos los públicos. Tenemos dos libros más infantiles aquí. La Granja Gaja. Este es un libro de una de nuestras autoras también más prolíficas, Tania Ramos Morales, que siempre trabaja con su hija, la Zaratania Linares Ramos. Y bueno, esta historia se desarrolla en la isla de La Palma y nos intenta concienciar de toda la fauna, de la vegetación de esta isla. Es un libro con un fin didáctico, ¿no? Que conozcamos toda esa vegetación, todos esos paisajes de La Palma. Y con una historia pues también de amistad y en la que hay muchísimos valores. Aquí encontramos personajes como la graja, la paloma bravía, el canario, el pinzón azul, el caminero, el mirlo, el gavilán, el cernícalo y otros animales como el tizón, las mariposas blancas de la col y Vanessa índica, pero sobre todo es un libro en el que volverás a apreciar los valores de la amistad y el trabajo en equipo,
que son unos valores que siempre aparecen en los personajes, en los libros de estas dos autoras, quienes desean dejar constancia. Me pidieron expresamente que hoy dijera: en la unión está la fuerza, tenemos que unirnos para lograr fuerza, ¿no? Y como dijo Satoru, individualmente somos una gota, juntos somos un océano, ¿no? Entonces, un poco se ve eso en este relato, en el que también se ve a través de paisajes y de los animalitos. Este lo tuve que ilustrar yo me meto en todos los berenjenales, no sé, tengo ese carácter así, que no encontrábamos un ilustrador, nos cobraban muchísimo los ilustradores, entonces pues me aventuré, espero que sean un poco condescendientes, que no critiquen mucho, porque claro, todos los dibujos están muy fieles a las fotografías, ¿no? Pero están retocados, pintados encima, pero en parte queríamos que fuera así, porque ella había trabajado con otro ilustrador que no le gustó, porque era muy imaginativo, pero no se veían las características de los animalitos. Entonces hemos intentado que fueran bastante fieles a la realidad, para que se vea cómo es un cernícalo, cómo es una graja, cómo es una paloma, cómo es un canario, pero bueno, con algunos atributos y algunos objetos, ¿no? Para que sea más divertido y les pueda gustar a los niños. El otro libro, La brujilla verdilla, de este tenemos dos, a ver si aparece aquí. Vale, no aparece porque no es novedad, claro. La brujilla verdilla 2 es porque hace 2 años publicamos La brujilla verdilla 1. En la caseta sí los tienen, los dos. Y bueno, en esta historia pues hay una nueva aventura de la brujilla verdilla, en esta ocasión con el mítico árbol garoé de la Isla del Hierro. Ella se entera de las propiedades que tiene el garoé y quiere conseguirlas, entonces va por ella, ¿no? Y bueno, también hay otros cuentos, tanto de Canarias como de Cuba. En Canarias está Burgado y el duende del risco, Peto y abuelo Pino, que habla de la fuerza de los pinos y de cómo cuidarlos. Y tampoco te puedes perder los cuentos cubanos, que son aventuras de un pato, de Ticho, que es un pato de ella, muy, muy conocido, porque el primer libro que publicó ella se llamaba Ticho, a secas, y luego ha seguido publicando cuentos de Ticho. Y en este libro encontrarás Ticho y la Ceiba, Ticho, Guacho y Criollo, o sea, aventuras en Cuba, y se ve también los paisajes del Caribe, la fauna del Caribe. Hay una concienciación ecologista. En todos sus cuentos se ve el amor por la naturaleza, la necesidad de que tenemos que cuidar la naturaleza y cuidar el planeta. O sea, son libros didácticos los dos. Ahora les voy a hablar de los relatos que hemos publicado debido a los talleres. Yo siempre digo que Escritura entre las nubes es una empresa entre comillas, porque es muy chiquitita. Bueno, que nos dedicamos a dos cosas. Por un lado hacemos talleres de escritura y por otro lado editamos. Siempre ha cobrado más protagonismo la edición, aunque empezamos lo primero que hicimos cuando creamos Escritura entre las nubes fueron los talleres literarios, pero luego la editorial eclipsó los talleres y este año por la pandemia hemos podido también dedicarnos más a los talleres, porque en cuanto se acabó la cuarentena permitían reunirnos y la gente estaba con muchas ganas de reunirse, aunque fuera poquito, y hemos podido hacer muchos talleres de pocas personas, pero incluso hasta hace poco teníamos dos, uno en Santa Cruz, uno en el siglo XXI y otro en una finca, La Alegría de la Huerta. Entonces les paso a hablar de los libros que han salido de los talleres. Estos libros nacen en el taller de la biblioteca de Teguise, en Lanzarote. Yo he tenido una inmensa suerte de poder ir a Teguise, a Lanzarote, durante 3 años consecutivos, a dar ahí durante el verano talleres a niños. Y para mí ha sido una experiencia que me ha gratificado muchísimo. Aquí, aunque aparece ahí mi nombre, es que hay 19 niños que participan. Les invito a que vayan y lo ojeen, porque están las creaciones de los niños. Y lo que me he dado cuenta es que cuando los niños empiezan a escribir,
A veces se bloquean si les pones algo de un adulto, pero si ves algo que ha hecho otro niño, pues lo escriben más fácilmente, ¿no? Entonces, porque, pues mira, si él lo hizo, yo también, ¿no? Entonces, en este libro hay muchísimos ejemplos de cuentos escritos por niños y en las que les ayuda a perder el miedo a enfrentarse a la hoja en blanco. El libro hay explicaciones didácticas muy sencillas que la pueden aplicar los maestros en clase, los padres con sus hijos en sus casas. Están las propuestas y luego los ejemplos. Yo he puesto algunos ejemplos míos, pero poquitos, y después le doy protagonismo a ellos. Y al final están sus biografías. El libro está traducido porque cuando daba los talleres, por allí apareció un chico que tenía una beca, Jim Biller, tenía una beca de Estados Unidos, la gran beca esta, no sé si alguien lo sabe, ahora no me acuerdo, pero una beca de muchísimo prestigio que la tiene hasta Irene Montero, la tuvo cuando, ahora no me sale el nombre, pero esa beca que te pagan un montón y te permiten viajar, y entonces en la beca le incluía la traducción de un libro y él necesitaba encontrar un libro que traducir y le encantó hacer la traducción de los niños, entonces por eso pues me dio la traducción y al final pues edité el libro con la traducción. Y lo que me sorprendió es que lo que más le gustó al traductor fue las biografías de los niños que están al final, que yo decía, ay Dios, tantas biografías aquí, no sé si será mucho pegoste poner tantas biografías, como que parecía que rellenaba mucho el libro, pero claro, no podía quitar ninguna, porque lo típico que pasa en las antologías, si quitas uno, el otro se enfada, y no. Entonces al final, y él dice, lo que más le gustó fue eso, porque se dio cuenta que los niños de Estados Unidos son iguales a los canarios, que los niños son iguales en todas partes, y él escribe un prólogo en inglés, en esta parte, en la que habla de eso, ¿no? de la universalidad de la creación y de los niños, de sus gustos, de que a ningún niño le gusta el brócoli, ni en Estados Unidos ni aquí, y que todos están enganchados a las maquinitas. Luego este otro surgió en el taller que impartí el año pasado en el Corte Inglés, y bueno, era un taller muy básico, fue un taller muy intensivo, donde se explicó todas las técnicas básicas para escribir narrativa, y al final del curso se les pidió a los alumnos que escribieran un relato libre. Entonces, realmente los relatos de este libro son muy variados, muy heterogéneos, porque lo que queríamos es que cada autor se explayara, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo digo, tengo que darle una unidad al libro. Entonces, ¿cómo darle unidad? Y hacerlo de forma un poco original. Pues escribir un cuento con todos los títulos, ¿no? Y eso es lo que hice. Cualquier tiempo pasado siempre es mejor. Comenta con melancolía y lleno de miedos el chivo viejo provisto de ageracia mientras va leyendo la vida en las líneas de las manos de ese yonki en su madurez con quien se ha citado en el despacho del abuelo. ¡Qué pesadilla!, piensa al desvelar su destino. Entonces, el olor de su madre, dulce y amargo, que todavía impregna ese cuarto de su antigua casa familiar, le trae reminiscencias de un día estupendo en el que escuchó historias musicales y otros relatos, como el de Humphrey, quien, después de correr tras la libélula, encontró la perla esquiva, esa cosquillita en el cuerpo, justo lo que la muñeca que conoció en la fábrica de juguetes llamaba su recuerdo en mi piel. Nada tiene que ver esto con la película El bucle 2×10 elevado a 9, ni con la carta de amor y desamor titulada Velas blancas sobre tinta azul, y menos aún con la lección magnética que recibió en cierta ocasión durante su juventud en la universidad. ¿Por qué ahora todos sus recuerdos se agolpan en su mente? La galería de sus amores de abecedario también fue siempre atemporal, porque, y esto sí que es cierto, no,
no fue la noria, sino el tiempo, siempre el tiempo, quien le llevó a la parada más cálida en la estación del paseo marítimo, ahí. Su mala fortuna terminó cuando encontró la galletita de la suerte, pues esta le ocasionó un cambio de sentido a su existencia y terminó para siempre con su ira invisible. Ahí está. Pues este era el relato y estos son todos los autores que participaron. Que aquí tenemos a una de ellas, unas cuantas, ¿sí? ¿Es verdad? Gracias por venir. Pues seguimos a ver. De este es otro libro que hemos hecho los alumnos de la Casa Articulada, que luego fue trasladado a la finca La Alegría de la Huerta y al espacio Siglo XXI, que hemos separado los grupos porque por el tema de la pandemia. Y aquí encontrarás 23 deseos soñados por personajes soñados por escritores que convierten en realidad el sueño de dar vida a esos personajes soñados. Entonces lo que voy a hacer es leerle los deseos y también van viendo a los protagonistas, es decir, a los autores y a las autoras y a los títulos. Estos son los deseos. Dejarme guiar por la luna, ella sabrá qué debo y cómo debo escribir. Convertirme en un aclamado escritor. Escribir y publicar relatos históricos. Sufrir una metamorfosis, pero esta vez para transformarme en una mujer. Ganar el premio Nobel. Emprender un viaje hacia la libertad, perseguir las huellas que en mis sueños plasmaron mis pies. Que mi hija pueda comer. Hacer que desaparezca para siempre su tristeza, que acabe mi pesadilla. Agitar violentamente la escalera hasta hacerlo caer. Llegará tiempo para despedirme de ti. Quiero que sepas que te quiero. Disfrutar de un verano rural con mis hijas pequeñas. Permanecer solo y en silencio 12 minutos al día. Volar. Ayudar a la humanidad y a la naturaleza. Contagiar mi felicidad a mi querida amiga Marianela. Que ilumine y brille en todos mis semejantes y en mí la luz del divino amor. Que mi padre vuelva, pues todavía no lo conozco. Lograr la santidad gracias a mi sabiduría y esfuerzo. Emerger desde el mar para convertirme en música, llegar a ser la más dulce y armoniosa melodía. Hundirme contigo en el abismo, cóncavo y convexo, muerte y vida, cuerpo y alma, amor y pleitesía. Volver al pasado con el fin de recuperar el amor perdido. Quitarte de mi mente. Quemarme en el fuego que Alberto está a punto de encender. Yo querría terminar con una reflexión de Irene Vallejo, la famosa autora de El infinito en un junco, que es un libro que me compré ayer aquí en la librería de mujeres, en la caseta, que les invito a que vayan a nuestra caseta, por supuesto, pero a todas, y que compren libritos, porque hay libros muy buenos. Este está precioso y es muy apropiado porque es un manifiesto por la lectura. Y después de leer El infinito en un junco, pues, y el éxito que ha tenido, pues este está también genial, ¿no? Y ella dice: somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. Estamos en un momento en el que tenemos que cuidarnos, no nos queda otro. Así que vamos a cuidarnos, cuídense entre ustedes y lean, porque la lectura nos cuida cuando leemos, nos hace ser más felices. Así que lean y cuídense. Gracias a todos por cuidar la lectura, por cuidarse y por amar los libros. Muchas gracias y nos vemos en la caseta y aquí en la feria, por aquí. Gracias. Sí.